Comenzamos entonces con la unidad 3, la que se refiere a la estructura social y estratificación. Y el texto que hoy nos ocupa es el de Marx, el prólogo a la crítica de la economía política, y el texto de Gentili, que es un poco el que nos va a ayudar a sobrevolar y desglosar algunos aspectos de la teoría marxista. Hay que decir que un poco la intención de este texto acá es no tanto ingresar en la obra marxista, si bien en este video vamos a intentar comprender algunos aspectos laterales que nos van a ayudar de alguna forma a armar un cuadro de inteligibilidad para un abordaje que tiene sus complejidades, pero en función del programa y de abordar los fenómenos atenientes a los problemas de la sociología en cuanto a que una sociedad no es un todo homogéneo, sino un conjunto de desagregados, entre otras cosas, de clases sociales. En función de esto decía, el encuentro de hoy va a estar signado por el tratar de comprender cuál es la compleja dinámica que se da en una sociedad a partir de un abordaje posible, que es el de la estratificación de clases, es decir, una estratificación socioeconómica que en el caso de la teoría marxista no está exenta de el conflicto. Marx es uno de los teóricos del conflicto. Si bien la sociología como campo disciplinario es una propuesta de Comte, cuando él piensa que en todo caso las ciencias positivas también deberían dedicarse a los fenómenos humanos, él está pensando que si un propósito tiene la sociología es justamente estudiar la dinámica del cambio y de la permanencia y los conflictos que esto acarrea, de modo de poder intervenir para de alguna forma amorigerarlos, ¿no es cierto? Bien, esta es una perspectiva que se nutre de las preocupaciones propias que ha desatado la Revolución Francesa, ¿no? El conflicto de clases, el ingreso a la modernidad. Para estos autores un poco la mayoría de edad de la humanidad, donde ya no se rigen por el dogma, sino por la política secular, por las acciones de los hombres como únicos artífices de su destino. En este contexto, cabe pensar que Marx viene a reponer algo que estaba fuera de la mesa, que es la idea del conflicto en tanto fenómeno consustancial de las dinámicas históricas y humanas. Para Marx, el conflicto es el motor de la historia. Y el conflicto es en principio económico. Y esto tiene que ver un poco con su teoría general. Marx, si bien es el padre de la filosofía, junto a esta Santa Trinidad que se compone de, el propiamente dicho, sumado a Durkheim y Weber, Marx se piensa antes como un filósofo, y no cualquier filósofo, un filósofo que trae una idea que también es muy propia de la modernidad, que es que la filosofía no se dedica ya a la vida contemplativa, no se dedica ya a pensar y comprender, sino a la praxis. El pensamiento filosófico tiene una finalidad práctica, y esa finalidad práctica es la transformación de lo real. Todas las fuerzas desatadas de la modernidad son esto, en definitiva. Y Marx es un digno heredero de esta tradición y es un gran celebrante de la posibilidad de que a través de la producción intelectual y del compromiso político se puedan desatar procesos de transformación social. Marx es un joven estudiante primero de Derecho, luego de Economía, y es un hegeliano de izquierda. Hegel es aquel que ha traído el sistema filosófico quizás más ambicioso de los últimos siglos, ¿no? Aquel que para muchos representa el sumum de la producción filosófica, y Marx se reconoce en esa tradición y sobre todo en una perspectiva que es la perspectiva dialéctica. Si algo que Hegel ha traído es la idea de que las cosas no son en sí mismas, sino que en todo caso estarían siendo parte de un proceso que en su propia dinámica las transforma, la llamada dialéctica.
La dialéctica hay que entenderlo como un proceso diacrónico, es decir, que se da a través del tiempo y que se nutre de los propios conflictos y contradicciones de la historia para superarlas. De una forma muy vulgar podemos explicar el desarrollo dialéctico como una tesis, es decir, un momento de afirmación, una antítesis como un momento de contradicción de esta afirmación, y este choque produce una nueva síntesis, que sería el momento de superación de este conflicto. Desde esta perspectiva, todo el movimiento histórico del universo puede leerse como una tesis, una antítesis y una nueva síntesis. Esta es una forma un poco vulgar y un poco superficial de explicar algo que es un poco o bastante más complejo, pero que nos sirve de modo ilustrativo para pensar en qué clave está recepcionando Marx a Hegel y qué se está llevando de ahí, que es en principio una idea antiesencialista, antiinmovilista, que plantea que las cosas son procesos, en definitiva, y si hay una esencia es el cambio. Si hay una única esencia en el universo es que las cosas cambian indefectiblemente. Se transforman. De modo que Hegel va a ser, o Marx va a ser un heredero del hegelianismo. Muchos describen a Marx como Hegel sobre sus pies, es decir, invertido. ¿Por qué? Porque antes que nada Hegel es un idealista. Las corrientes idealistas se postulan como aquellas que echan mano de una metafísica trascendental, por decirlo de algún modo, en donde son las ideas las que originan al universo. Es primero la concepción que tenemos de las cosas lo que hace que las cosas terminen siendo el modo en el que las percibimos. Marx, por el contrario, es un materialista. Quienes se oponían a Hegel se oponían completamente a esta idea y pensaban en que había una esencia eterna e inmanente de las cosas, o bien que existía una realidad material primigenia a cuya sombra acontecían todos los demás fenómenos históricos y sociales, básicamente. Bien, Marx piensa que primero es la materia, luego es la idea, pero las dos entran en un proceso dialéctico, por medio del cual las ideas son un subproducto de las experiencias materiales de los hombres. Tratemos de pensar que esto es un marco de comprensión filosófica. Tratemos de hacer abstracción por un segundo de tanta certeza y tantas cuestiones que tenemos tan metidas en la mente y introduzcámonos o permitámonos introducirnos en la perspectiva materialista, según la cual todo esto que en este momento nos rodea, muy probablemente, nuestra ropa, nuestros lentes, la lapicera que tenemos en la mano, la computadora frente a la que estamos, o bien la taza de cerámica con la que estamos bebiendo, son producto de un proceso complejo material. No solo material en términos orgánicos, biológicos, porque las cosas están dadas en el mundo. Lo animal, lo mineral, sino porque además llegan a nosotros de modo transformado. Y lo único que transforma la materia es el trabajo. Entonces, para Marx, una perspectiva material es una perspectiva económica, es decir, una perspectiva que parte de los modos en los que los hombres se vinculan para producir y reproducir su vida material. Desde esta perspectiva, nada de lo que en este momento nos rodee en nuestra habitación en una ciudad ha llegado aquí por sí solo, sino que es fruto de este extenso proceso histórico en donde los hombres se han vinculado entre sí y aún más allá de su voluntad para producir y reproducir la vida. Es decir, todos nosotros hay un momento de nuestra vida en el que al salir del seno materno, en el que al emprender la vida social en mayúsculas, debemos abandonar la comodidad del hogar para asumir los rigores de la vida productiva. En algún momento trabajamos indefectiblemente todos nosotros. Hay quien tendrá más suerte y su padre lo mantendrá algún tiempo más, pero cuando uno tiene que empezar a trabajar, cuando necesita o quiere salir a trabajar para cubrir algunas necesidades mínimas, como las horas de esparcimiento el fin de semana, cuando no, partir del hogar y alquilar o comprar una casa. Este momento nos vincula inmediatamente con los procesos de producción social.
unos procesos gigantes a los que uno se integra en esta economía mundo capitalista como un engranaje que se diluye en el mare magnum de la producción, en donde probablemente hagamos una pequeña cosa y no seamos todavía conscientes de que esa pequeña cosa es nuestra contribución a una maquinaria enorme y extensa, en donde los hombres se vinculan, y de nuevo, independientemente de su voluntad, porque uno va a trabajar no porque quiere, sino porque lo necesita, vende su fuerza de trabajo a cuesta de un sueldo, digamos, a causa de un sueldo, y hace una contribución a la gran maquinaria de la producción. Esta perspectiva totalizante es de donde Marx empieza a pensar el conflicto de clase. Ya vamos a ver un poco mejor esto del conflicto de clase, pero en todo caso, Marx está pensando en que desde antiguo las sociedades se han dividido en clases sociales, es decir, en tipos de hombres integrados de algún modo a la estructura de producción, no de cualquier modo, de algún modo en particular. Así, en el moderno capitalismo, hay hombres que se integran a la producción desde su condición de capitalistas, aquellos que poseen la acumulación dineraria necesaria para adquirir medios de producción y pagar el empleo asalariado, y quienes solo tienen para concurrir al mercado la posibilidad de vender su fuerza de trabajo. Esta relación desigual articula dos instancias distintas de la producción. Quienes solo asisten al mercado de trabajo pudiendo vender su fuerza de trabajo, los llamados proletarios, porque de lo único que son propietarios es de su prole, y los capitalistas o burgueses, que son esa clase social que durante la modernidad ha accedido mediante la Revolución Francesa al poder y ha consagrado un conjunto de leyes que de algún modo ordenan la sociedad para que sea a través de la propiedad privada y del trabajo asalariado que se produzca y reproduzca la vida material. Habría otras clases sociales seguramente y a través de la historia, ¿no? De antiguo habría un sistema esclavista donde de lo que se trataba era de tener esclavos que produzcan, a los cuales su amo les sustraía una parte de su producción y otras se las dejaba para que sobrevivan. Y este modelo duró lo que duró hasta que, con la caída del Imperio Romano, el pacto de vasallaje feudal fue el nuevo modelo de acumulación, donde, ante la amenaza de los bárbaros, algunos mercenarios y algunos guerreros se aliaron para proteger a la ciudadanía a cambio de un tributo o una ofrenda de su producción, básicamente de sus cultivos. Y ahí se erige el sistema feudal, con una estratificación bien diferenciada, ¿no? Con sus nobles, aquellos de sangre azul, aquellos guerreros, aquellos que tenían como propósito pelear y defender a los campesinos, a la plebe, y el clero como los intelectuales ordenadores de la época, ¿no? Entonces, en esta época estaba todo más o menos claro. Quien era heredero de la familia real tenía garantizado el buen vivir y una responsabilidad de Estado. Quienes eran herederos de la plebe, bueno, reproducían el orden del trabajo, de la producción. Por algunas circunstancias que tienen que ver con el crecimiento del mercantilismo y de la posibilidad que algunos hombres libres tienen de traer y llevar mercancías, comienza un proceso de acumulación que va a dar por resultado una nueva clase social que es la burguesía, aquellos que se instalan en los burgos, en los poblados, para vender su producción, los mercaderes básicamente, que llegan a acumular tanta riqueza que en algún momento ven como un fastidio al antiguo orden, ven como un fastidio la sustracción de impuestos por parte del señor feudal, y se deciden a derrocarlo. Así tenemos la flamante Revolución Francesa, una fecha bisagra, a partir de la cual la burguesía va a empezar a gobernar, y los gobiernos burgueses tienen estas características que ya todos conocemos, ¿no? De democracias republicanas, Carta Magna, derechos civiles, y se inaugura otro régimen que para Marx siempre va a estar enclavado en algún proceso de producción. Y acá es donde nos interesa básicamente un párrafo de la crítica de la economía política. No es lo demás haya que tirarlo, pero lo demás son notas al margen, donde él da cuenta un poco de su tránsito biográfico, su situación y demás. Pero la idea principal, y es un poco la gran organizante de toda la teoría marxista, es la que se encuentra en el siguiente párrafo. Dice: en la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado grado del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Entonces, en la producción social de la vida, esto de cubrir necesidades básicas, alimentarse, vestirse, etc.,
los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. A fuerza de necesidad, los hombres se vinculan entre sí para poder producir independientemente de que así lo quieran. Digo, nadie elige ir a trabajar, más bien se le impone salir a trabajar para poder cubrir necesidades, ¿no? Y es algo tan malo el trabajo que hasta te pagan para que lo hagas, porque si no, no habría caso. Entonces, estas relaciones de producción siempre se corresponden con un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta mirada etapista del marxismo, en donde primero hubo una sociedad esclavista, luego una sociedad feudal y más tarde una sociedad capitalista, acá hay grados de desarrollo de las fuerzas productivas. Así, era impensable el ámbito del taller o la fábrica donde el moderno capitalista emplea al proletario en la edad antigua. El trabajo asalariado por 8 horas o por 12 en aquel momento, hasta que hubo conquistas gremiales que consiguieron las 8 horas laborales, era algo más bien impensado. El desarrollo de las fuerzas productivas está o viene a ser el grado de desarrollo tecnológico que habilita nuevas formas de trabajo, así como de formas de vínculo entre los hombres para poder asumir estas tareas. Por ejemplo, la uberización de la economía que vivimos hoy en día, que año tras año, minuto a minuto, destruye cadenas de valor en la conformación de una economía capitalista, es una novedad tecnológica y tuvo que ver con la posibilidad de una aplicación que vincula personas que ofrecen un servicio y personas que requieren ese servicio. Desapareciendo la figura del empleador, en realidad lo que se hace es escamotea la figura de la transnacional que financia esto, pero en todo caso se pauperizan los derechos de los trabajadores porque no hay una patronal frente a quien quejarse. Ella dice que sos un partner, que sos un socio, ¿no? Porque bajaste la aplicación y decidiste trabajar bajo sus términos. Bueno, esta forma de trabajo basura solo es posible o pensable con determinado desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente, las aplicaciones tecnológicas que permiten este tipo de vinculación inmediata e instantánea que hace 20 años eran impensables, y una forma cultural del trabajo basura en donde todos naturalizamos que está muy bien, que hay que ser emprendedor, que hay que esforzarse en la vida y que no hay que andar esperando ningún tipo de protección social que a vos te garantice mínimamente tus vacaciones, tu obra social y tu jubilación, ¿no? Hemos renunciado a eso. Entonces, para seguir a Marx, este determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas sería como una especie de crescendo en complejidad que da por resultado, ya vamos a ver, estas relaciones de producción en su conjunto constituyen la estructura económica de la sociedad. Acá depende de la traducción, vamos a ver qué se dice la estructura económica o la base económica de la sociedad. Para el caso es lo mismo. Dice, la base real sobre la cual se erige la superestructura jurídica y política y a la que se corresponden determinadas formas de conciencia social. Entonces, acá Marx lo que introduce es la metáfora de un edificio, que tiene unas bases y una superestructura, una parte superior frente o sobre la que se van a erguir determinadas manifestaciones o producciones de la base material. La base material en Marx es las relaciones de producción, es decir, el modo en que los hombres se vinculan. Nunca en un materialista dialéctico, por lo menos, la base material es sencillamente la economía en tanto bienes, sino el modo de vincularse de los bienes. ¿Cómo se produce? En la relación patrón-obrero, en la relación esclavo-esclavista, en la relación vasallo, siervo de la gleba, señor feudal. Bueno, los modos de vincularse para producir son las relaciones de producción. Estas relaciones son dinámicas, pero son contradictorias. Persiguen intereses diferentes. El capitalista persigue maximizar ganancia, es decir, invertir lo menos que pueda y ganar lo más que pueda, y el trabajador lo mismo, pero con su trabajo. Trabajar lo menos que pueda y ganar lo más que pueda. ¿En dónde está el punto de equilibrio? El punto de equilibrio estaría dado en el que se perciba como justa una retribución, esa es una salida austríaca, la percepción genera el precio, o en el que se le asigne, salida objetiva y por tanto marxista, el fruto de su trabajo a quien ha trabajado. Esto también entraña algunas dificultades de operativización. Básicamente porque para el marxismo, el industrial capitalista
siempre se apropia del fruto del trabajo del trabajador, porque la paga o la retribución que le da el trabajador por sus horas de trabajo nunca son suficientes. Y esto es verdad que cuando uno hace un cálculo respecto a la inversión y la tasa de ganancia, uno va a ver que efectivamente siempre no solo que el capitalista se lleva más, sino que desde un punto de vista filosófico, en el marxismo lo que está en juego es que el tiempo de trabajo de un trabajador es algo que no vuelve. El tiempo no vuelve. No hay modo de pagar el tiempo. Nosotros estamos muy habituados a pensar que el tiempo se puede pagar. Pero si uno hace abstracción, el tiempo jamás vuelve. Y las horas de nuestra vida que dejamos en determinada actividad, no hay forma de pagarlas, sino es brindándonos o devolviéndonos el fruto de nuestro trabajo, es decir, la producción de la mercancía. Bueno, yo sé que esto tiene algunas aristas polémicas, pero básicamente esta es una cosmovisión marxista que también es tributaria de cierta cosmovisión teológica. Marx es judío y hay cosas que no se le escapan acá. De hecho, una de los argumentos para las persecuciones antisemitas durante el medioevo era que los judíos eran dados a cobrar intereses como prestamistas. Y para ciertas concepciones teológicas premodernas, como el tiempo es de Dios, vos no podés cobrar intereses. Si vos prestás dinero, se te devuelve el dinero. Si vos cobras intereses, estás cobrando el tiempo. Y el tiempo es sagrado, el tiempo es de Dios. Digo para que nos corramos un poco de esta cabeza moderna que tenemos, ¿no? Y de que habría otros valores que no son del tipo meramente económicos para poner en juego en relaciones económicas o de producción. Entonces, lo que yo quiero que nos llevemos de este párrafo es esta idea de una base material que guarda determinadas relaciones de producción, pongámosle por caso, que durante el medioevo las relaciones de producción eran relaciones de vasallaje, donde en el pacto de vasallaje los campesinos juraban lealtad a su señor a cambio de entregarle un tributo, es decir, parte de su producido, parte de lo que cosechaban, y el señor feudal juraba en contraparte defenderlos de la invasión bárbara. Bueno, este modo de producción generaba automáticamente en la superestructura las formas jurídicas y políticas que lo consagraban y lo reproducían. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a este escenario que comentamos, este modo de producir, muy probablemente aparecían discursos que ponderaban el privilegio de cuna del señor feudal para recibir el tributo, el destino manifiesto como elegido de Dios a partir de la unción del Papa para que sea ese y no otro, el emperador o el rey que iba a reclamar ese tributo, es decir, las formas jurídicas y políticas que en la época consagraban y habilitaban la reproducción de este modo de producción. Si nos desplazásemos hacia el capitalismo, vamos a ver que el modo de producción capitalista entraña, en principio, propiedad privada y trabajo asalariado, es decir, hombres libres, no esclavos, no vasallos, no pacto de sucesión feudal. Los hombres son libres de concurrir al mercado. Siempre libertad negativa, ¿no? Los hombres son libres de, no libres para, ¿no? Es decir, tienen que estar libres de coacción, aunque no tengan los medios para hacer otra cosa. Libertades liberales siempre, ¿no? Libertad negativa. Bien, entonces los hombres, decimos, son necesarios hombres libres que puedan concurrir al mercado de trabajo a vender su tiempo. Y es necesaria una estructura jurídica que vele por la vigencia de la propiedad privada, no ya el capricho o el designio del señor feudal, sino que cada quien tiene lo suyo por ley. Las leyes burguesas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en la superestructura un conjunto de normas jurídicas y políticas que garantizan la propiedad privada y el trabajo asalariado. Fíjense que fruto de esta contradicción es la guerra de secesión norteamericana, donde el norte rico y burgués quiere desplazar al sur pobre, atrasado y todavía esclavista, ¿no? Aquello de los negros piscando el algodón, y el norte que gana la guerra de secesión y de alguna forma galvaniza o cristaliza en un modelo industrial, que es el Estados Unidos exuberante de hoy en día. Esto requirió que primero se gane una guerra civil que defina de una vez por todas cuál va a ser la estructura jurídica y política, la que permite el esclavismo o la que lo prohíbe para tener hombres libres que puedan hacer trabajo asalariado y convertirse también en un novedoso mercado de consumo. Porque, en términos marxistas, el sur norteamericano era un sur atrasado, que se aferraba a modos de producción ya superados y que la actualidad del pujante modelo capitalista requería ya no más esclavos, sino consumidores, trabajadores consumidores.
Es decir, no es esta cosa de no, bueno, padres de la libertad, no. La necesidad de otro modelo económico que ya no admitía este modelo económico. ¿Mm? Yo quiero que se graben este esquema. Relaciones de producción, superestructura político y jurídica. Que no solo es político y jurídica, también es cultural, religiosa, educativa, porque todas las instituciones que emergen de estas relaciones de producción, porque para el marxismo hay una causalidad entre relaciones de producción y la vida social o cultural, van a de alguna forma ratificar estas relaciones de producción. Es decir, desde el marxismo, las instituciones existen siempre como una especie de reflejo de las necesidades de la estructura económica. No se pueden pensar las instituciones más allá de las relaciones de producción. Un marxista lo que hace es tomar cualquier fenómeno y revisar qué piensa, qué aparece como conjunto de creencias, de representaciones, y cómo eso siempre va a estar de alguna forma legitimando los modos de producción existentes, ¿no? Pongamos por caso, por poner un ejemplo que viene más de mi palo, la forma en que se organizan los medios de comunicación. Los discursos que aparecen en los medios de comunicación están fuertemente vinculados a su modelo de negocio. Es decir, los programas que pretenden alcanzar rating están vinculados a que el rating representa venta de pauta publicitaria, es decir, su base o relaciones de producción. El formato youtuber, últimamente, que aparece como un espacio así novedoso, está vinculado a cómo YouTube monetiza a sus suscriptores. Si uno tiene esa mirada sobre cómo se van a dar estos fenómenos económicos, va a entender qué es lo que sucede arriba, porque hay un youtuber famoso que se junta con otro youtuber famoso, porque entiende que en esa suerte de alianza van a compartir suscriptores, van a conocerse, ser más conocidos, y hay un montón de lógicas que solo se explican en los términos en los que se organiza el modelo productivo, es decir, qué te paga y cómo te paga. Al marxismo muchas veces se lo acusa de reduccionista, porque pone el énfasis en la mirada económica. Es cierto que pone principalmente el énfasis en la mirada económica. Y es cierto que esas dinámicas no siempre aplican para todo y en todo lugar. Pero la dinámica o la denuncia del marxismo es que en el capitalismo todo se reduce cada vez más a una mirada económica. Y si vos entendés qué está sucediendo en la base material, vas a entender qué está sucediendo arriba. Siempre para el marxismo lo que sucede arriba es un subproducto de lo que sucede abajo. Es decir, las ideas o las ponderaciones sobre el honor, sobre los derechos de la mujer, siempre es porque hay algo abajo que está pidiendo eso. Por eso Marx es uno de los maestros de la sospecha. Los maestros de la sospecha son aquellos filósofos que, junto a Marx, tenemos a Freud y a Nietzsche, van a venir a decir, hay algo más de lo que se nos dice. ¿Qué está sucediendo, no? En Freud es el deseo sexual, en Nietzsche es la vocación de poder o señorío. Pero son esos filósofos que nos vienen a decir, no es solo lo que nos muestran, sino que hay intereses velados que no estamos pudiendo ver y que son los que motorizan todas las acciones del hombre. Entonces, en Marx, la economía, o comprender las dinámicas que se producen al interior de la economía, son el reaseguro para comprender un fenómeno social. Vuelvo, base, superestructura. Base material, cómo se organizan esas relaciones de producción. Superestructura, cómo piensa la gente, cómo las ponderan las instituciones, cómo cristaliza eso en un determinado orden institucional que reproduce esta estructura. Si hay desplazamientos en la base, hay desplazamientos en la superestructura. Es decir, si la contradicción entre capital y trabajo se resuelve con violencia, como espera Marx, porque él entiende que es la violencia la partera de la historia, esto va a devenir en una revolución que va a transformar las condiciones materiales y por ende las condiciones superestructurales. Va a haber nuevas instituciones que van a ver el mundo de otro modo. Es decir, a una revolución comunista como la que él estaba esperando probablemente devenga una superestructura comunista que va a reproducir este orden. Esto se vincula un poco con la teleología marxista, que es decir, la proyección en donde Marx entiende que una etapa supera a la otra y si al régimen esclavista o asiático le siguió el régimen feudal, el capitalismo lo supera y la superación inminente del capitalismo será la sociedad comunista. Esto es lo que él espera, es el proyecto político al que él apuesta y no siempre lo que nos tienen que entender a nosotros a usar el marxismo, ¿no? Porque el marxismo me parece que tiene herramientas muy potentes para hacer análisis de este tipo. Cómo las instituciones responden o, de algún modo, trabajan en función de las necesidades de la base material. Hasta ahí me parece que el marxismo es muy útil. Después, comprar todo el paquete del proyecto marxista, me parece que ahí ya la historia misma ha desmentido, ¿no? Esta idea de que
a mayor desarrollo de las fuerzas productivas y mayores contradicciones, hay superación histórica indefectiblemente y en un sentido progresivo de la historia. Eso, la verdad que todavía está por verse. Pero bueno, me interesaba esto. Volvemos al prólogo de la economía política y vamos a ver. Que seguido dice. Bueno, estas relaciones de producción en su conjunto constituyen la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se erige la superestructura jurídica y política y a la que se corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social. Repito, el modo de producción, las relaciones de producción de la vida material, es decir, de la economía, condicionan el proceso de vida social, político y espiritual en general. Esto que decíamos que las instituciones políticas, educativas, religiosas, de alguna forma producen y reproducen discursos que están condicionados por el determinado modelo económico, es decir, tienden a reproducirlo. Y acá hay una frase que es un clásico del marxismo que dice: no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Es decir, la experiencia que tienen los hombres la producen en su vida social. Y esa vida social está condicionada por la base material. No es que ellos son conscientes, como diría Hegel y el idealismo alemán, en una conciencia la que determina su ser, ¿no? Cuando son conscientes de esto, sino que por el contrario, es el ser social, es cómo se es con los otros, y en esto la clase juega un papel fundamental, porque es en esa experiencia cotidiana donde tu lugar en el modelo productivo, ya sea como trabajador asalariado o como burgués capitalista, va a condicionar de algún modo el modo en que entendés o en el que ves o lees la realidad. Esto es básicamente. Es decir, que la subjetividad se produce al calor de las relaciones de producción, ¿no? En cierta fase de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Es decir, si yo tengo un trabajo maquínico, ¿no?, en el que puedo producir mucho más rápido, con menor costo y a mayor escala determinada mercancía, y al trabajador le sigo pagando la misma miseria que le pagaba antes, hay un momento que el desarrollo de la fuerza productiva entra en contradicción con las relaciones de producción. No, yo te pago por tanto a la hora, pero vos estás ganando un montón, yo apretando 2 botones. Bueno, pero vos solamente apretás 2 botones, pero es mi tiempo acá. Entonces, alguien me dirá, bueno, pero hubo un trabajo también que hay que reconocerle al que hizo la máquina, el capitalista o el burgués invirtió en la máquina, pero de una mirada materialista, las herramientas siempre son trabajo acumulado, y ese trabajo siempre ha sido expropiado a alguien. No hay trabajo o no hay desarrollo justo bajo los términos del capitalismo. Desde una mirada materialista, después discutimos, pero esa es la mirada de Marx. Recuerden que siempre que se nos paga el tiempo de trabajo se nos roba la vida, porque no vale nunca lo que nos pagan, a menos que nosotros tengamos en nuestra mano el fruto de nuestro trabajo. Y como eso es expropiado en la forma de mercancía y se nos paga un sueldo, el sueldo es un robo o una sustracción de nuestra vida, de nuestro tiempo de vida, porque nunca vuelve el tiempo que ahí dejamos. Esta es la concepción materialista. Dice, bueno, de formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre ahí una época de la revolución social. Es decir, esta contradicción o este conflicto que se da en base a el ímpetu de maximización de ganancia del capitalista y la opresión que sufre el trabajador, en algún momento se resuelve cuando los trabajadores se organizan y toman el poder, así como los burgueses tomaron el poder o frente a el Estado monárquico. Fíjense que Marx acá cruza, de algún modo, relaciones de producción como en tanto orden social y tanto orden social en tanto formas de organización política. Parecería que no hay autonomía de la política por sobre la economía. En Marx, y aquí es donde muchos acusan a Marx de un reduccionismo economicista y de no tener una teoría sobre la política. Ustedes vieron que cuando trabajamos con Weber, a Weber lo que le importa todo el tiempo es saber por qué la gente se deja dominar. ¿Qué es lo que ejerce la dominación? Y caracteriza la dominación como la dominación legítima, ¿no?, en el orden de el carisma, la tradición o la legalidad. Bueno, a Marx eso no le importa. Para Marx siempre la forma de dominación es un subproducto de las necesidades económicas de determinada clase social para oprimir a otra.
¿no? Básicamente Marx en esto es bien lineal. Yo les digo esto para que ustedes problematicen un poco al autor, asuman la perspectiva y también asuman las posibilidades que esta perspectiva nos brinda para el análisis social, pero también sus límites, ¿no? Vemos que hay otros pensadores que pensaron más extensamente otras aristas de los fenómenos sociales. Pero bueno, a cada uno le pedimos lo que le pedimos. A Marx le pedimos el análisis económico y de las relaciones de producción. Bueno, a grandes rasgos, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el burgués moderno pueden designarse como épocas de progreso de la formación social económica. Esto decíamos, las etapas del desarrollo. Las relaciones de producción burguesa son la última forma antagónica del proceso social de producción. ¿Por qué antagónica? Porque siempre hay clases que están en conflicto en los procesos, en todos estos, ¿no? Porque entrañan dominación. No en el sentido de un antagonismo individual, o sea, no es una persona contra la otra, sino de un antagonismo que emana de las condiciones sociales de la vida de los individuos, las clases, ¿no? Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver dicho antagonismo. Con esta formación social se cierra, pues, la prehistoria de la sociedad humana. Porque, para Marx, el futuro venturoso que va a emerger de la última revolución social, que es la de los proletarios contra los burgueses, es la sociedad comunista. Y ahí dice va a venir la verdadera historia de la humanidad, que es una historia de la humanidad asignada ya por haber dirimido el conflicto económico. Dice él que el ser humano es conflicto en esencia y que habrá otros tipos de conflictos seguramente, pero el conflicto económico, sería definitivamente zanjado a partir de el advenimiento de la sociedad comunista. Un momento en el cual ninguna de las instituciones jerárquicas será ya necesaria, ni el Estado ni la Iglesia, dice Marx. Sabemos que en el siglo XX los procesos de signo comunista o marxista se han apoderado del Estado, han hecho la revolución contra sus burguesías, a veces contra sus señores feudales, como es la Rusia de los zares, y una vez en el poder se aprestaban para hacer lo que Marx describe como un proceso de tránsito hacia el comunismo, que es el socialismo. Sin embargo, la Unión Soviética duró unos 70 años y unos 50 años y nadie nunca se bajó. Es decir, esta idea de Marx de que el Estado se iba a disolver, hasta ahora no tenemos demasiada noticia de que haya una voluntad de que, o en quien se haga del Estado, de autodisolver el Estado. Esto hasta ahora sigue siendo un misterio o un hueco en la teoría marxista. En todo caso, Marx pensaba esto, que el socialismo era un momento transitorio donde la dictadura del proletariado, eran los trabajadores al poder, iban a gestionar, digamos, de algún modo, el tránsito hacia una sociedad comunista. Después hay muchas réplicas acá. Bueno, está bien, pero fue en un solo país. Lo que había que hacer era expandir la revolución al resto del mundo. Cuando todo el mundo sea comunista, entonces, bueno, todas estas ideas, pero en realidad no pasó que ninguna sociedad que se haga del Estado en nombre del marxismo desintegre el Estado. Y esto también lo digo porque hay una concepción del marxismo que ha emergido en algunas clases que tiene que ver con cierta vulgata sobre el marxismo, ¿no? Ciertos discursos, por ejemplo, libertarios sobre el marxismo es opresión por parte del Estado. Está bien que cierto pensamiento progresista es estatista, que cierto marxismo es estatista, pero el marxismo de Marx es un marxismo rayano en el anarquismo, básicamente. En la idea de que el Estado debe ser destruido definitivamente porque solo es un brazo de la burguesía. Y cuando los burgueses, cuando los trabajadores, los proletarios hagan la revolución contra los burgueses, el Estado va a ser erradicado. Esta es la idea, si quieren, un poco ingenua del propio Marx en el siglo XIX, pero esto es un poco el objetivo general del marxismo, más allá de que las formas diluidas del marxismo, como la socialdemocracia, el progresismo y demás, tienden a replegarse sobre el Estado en lugar de pensar que el Estado también es un modo de opresión a ser derribado. Me parece que acá esta es la clave un poco. Bien, esto podríamos pensar que es la introducción a Marx y al pensamiento dialéctico o del materialismo dialéctico. Yo quisiera hacer algunas salvedades sobre el texto de Gentile, ¿no? Gentile va a hacer algunos aportes respecto a pensar el marxismo en clave de las clases sociales. Si esta unidad se llama estratificación y estructura social, las clases nos importan en función de que son diferenciadores de diferentes segmentos o franjas desagregadas del todo social. Ustedes fíjense que Gentile comienza haciendo una aclaración, que es que
en algunos pasajes Marx pone en relieve el antagonismo de clase como un antagonismo irreductible entre dos facciones, y luego también dice, bueno, hay otros textos en el que Marx matiza y muestra que hay varias fracciones de clases conviviendo simultáneamente. Claro, en el Manifiesto Comunista, Marx está haciendo un llamamiento a la adhesión a determinado programa político, entonces tiene que simplificar un poco las cosas, y él ve que ese conflicto se simplifica en la actualidad, o en la actualidad del siglo XIX, entre burgueses y proletarios, entre los propietarios de los medios de producción y aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo para vender en el mercado. Entonces, este antagonismo es fundante del conflicto que va a devenir en una revolución y en una sociedad comunista, ¿no? Sin embargo, cuando él analiza más históricamente los fenómenos como el 18 Brumario, él ve las complejidades en el rol del Estado y también ve los desagregados en fracciones de clase que no se ponen ni totalmente de un lado ni del otro, ¿no? Aparecen entonces los campesinos como una clase que no son ni los burgueses ni los proletarios, la pequeña burguesía como esa clase que no es la gran industrialista, sino de pequeños comerciantes que están en la sociedad y que quizás están mucho más emparentados con el pequeño trabajador que con el gran capital. Bien, hay un poco de esto jugando, ¿no? Sin embargo, es también desconcertante cómo Marx se desprende y de alguna forma se deshace en halagos a la burguesía. Uno dice, ¿por qué? Si se supone que en su teoría el burgués es el enemigo a batir para la emergencia de una nueva sociedad más justa y más equitativa. Bien, no. Marx no tiene una mirada tan moralista de la cosa. Más que nada, él tiene una mirada positivista conforme a la cual el progreso histórico requiere de contradicciones y la mayor contradicción de nuestro tiempo es la burguesía, que ha sido la que ha desatado todas las fuerzas productivas y ha enfrentado el antiguo régimen, ¿no? Él celebra esta vocación de la burguesía por destruir todo lo sagrado. Dice, no, todo lo sagrado se arriba del aire. Claro, lo sagrado era el antiguo orden donde el papa bendecía a un rey y era la voluntad divina. Bueno, la burguesía fue blasfema, enfrentó eso, fue por más. Entonces él dice, celebratoriamente, que la burguesía ha sido el motor del progreso y por eso también se requiere el máximo desarrollo de las fuerzas productivas, porque en el máximo desarrollo de las fuerzas productivas es donde más se va a ver la contradicción y el surgimiento de la clase trabajadora para derrocar a la burguesía. Es decir, en la cabeza de Marx, la revolución socialista se iba a hacer en Alemania, por ejemplo, o en los países más industrializados de Europa, ¿no? Porque al ser más industrializados, al haber más desarrollo de fuerzas productivas, muy probablemente habría más contradicciones que resolver. Sin embargo, en el siglo XX, en Alemania, el país más industrializado de Europa y con el mayor desarrollo filosófico, porque es el país de Marx y el país de Nietzsche, lo que devino fue una revolución conservadora que fue el fascismo, o el nazifascismo en el caso de Alemania, ¿no? Y sin embargo, los países más atrasados, como la Rusia zarista, con buena parte de su población cuasi nómade, o la China de Mao, o incluso, muy entre comillas, la Cuba de Castro, ¿no? Han sido los lugares donde se han producido las grandes revoluciones del socialismo. Entonces, hay algo en esa teoría que funciona muy bien en la teoría, pero en la práctica ha sido distinto. En la práctica ha sido el discurso del marxismo contra la opresión, más una especie de movilizador o catalizador ideológico, moral, que este planteamiento tan mecanicista del desarrollo de las fuerzas productivas y las contradicciones dialécticas que devienen en revoluciones, ¿no? En esto, bueno, se entiende aquí este recupero que hace Marx del rol de la burguesía y también se explica algunas posiciones que uno hoy puede juzgar algo reaccionarias del propio Marx, como el oponerse a el reclamo de los mexicanos frente a la invasión de Estados Unidos sobre California, ¿no? Ahí hay algo en donde Marx sale a decir que está muy bien que Norteamérica se expanda y que avasalle a estas poblaciones hispánicas atrasadas, ¿no? Porque frente al atraso y la comodidad de los mexicanos, que parece que eran vagos, que no les gustaba trabajar, el desarrollo burgués del capitalismo en Estados Unidos es lo que va más prontamente a traer las contradicciones que devengan en una revolución comunista. Del mismo modo que las palabras que tiene Marx para con Bolívar, ¿no? O sea, una posición que, como vamos a ver más adelante con Jauretche, no puede dejar de ver el mundo desde
el lugar de país central capitalista donde él más o menos circunda o frecuenta, ¿no? La Inglaterra en la que él escribía. No puede ver las asimetrías centro-periferia, no puede ver que no necesariamente la expansión del capitalismo es positiva, sino que muy por el contrario, el capitalismo no se expande a todo el mundo de alguna forma democratizando sus desarrollos, sino en base a un imperialismo que socava a los países sometidos, asignándoles un lugar subalterno desde el cual los explota y generando mejores condiciones de vida en la metrópolis industrial central, que es tal en virtud de someter a los otros países a un mercado de materias primas a los que vender sus productos industrializados, ¿no? Pero bueno, lo estamos adelantando un poco. A ver, y uno de los temas que Gentili sobrevuela y que nos importa a nosotros es la idea de la clase en sí a la clase para sí. Como dijimos, la clase tiene que ver con el lugar que ocupan determinado conjunto de individuos en la producción y reproducción de la vida material. En el capitalismo, bien puede ser como capitalistas, dueños de los medios de producción, o asalariados, aquellos que concurren al mercado laboral solo con su fuerza de trabajo. Esta es una forma de entenderlo rápidamente, que ya está entrando bastante en crisis y ahora vamos a ver por qué, pero básicamente se supone que las experiencias en común que comparten, los intereses en comunes que van a ver de alguna forma impelidos a tener que resolver, tanto burgueses como trabajadores, generan un proceso en donde se pasa de la clase en sí, como esa posición objetiva en las condiciones de producción, a una conciencia que es la clase para sí, a una conciencia de ese lugar y de sus intereses. De este modo, los burgueses, ante el continuo avance del feudalismo sobre sus reivindicaciones, van a un día decir basta, se van a levantar y van a hacer la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque entendieron que todos ellos tenían intereses en comunes que realizar a través de una agenda política que daba por resultado la destitución del antiguo régimen. Es decir, este paso de la clase en sí a la conciencia para sí hizo de la burguesía la primera clase revolucionaria, la que tomó el poder en nombre de sus intereses. Dice Marx, los trabajadores hoy en día son una clase en sí. De lo que se trata es de trabajar para que se conviertan en una clase para sí, de que tomen conciencia y de que hagan la revolución. Y como dijimos, esta conciencia llega, como dice en el prólogo, a partir de su ser social, el conjunto de experiencias que comunitariamente los asisten para entender su lugar, subalterno, dominado, y que esto los movilice a buscar una solución colectiva que se vincula con la salida política, la revolución, ¿no? En un primer momento, las condiciones económicas transformaron las grandes masas del pueblo en trabajadores. La dominación del capital dio a estas masas una situación común, unos intereses comunes. Por consiguiente, esas masas constituyen ya no una clase en relación con el capital, pero todavía no una clase para sí. En el curso de la lucha, de la que solo hemos indagado algunas fases, esta masa se une y se convierte en una clase para sí. Los intereses que defienden se convierten en intereses de clase, pero la lucha de clases es una lucha política. Es decir, en la acción política, en donde los hombres se integran para avanzar en sus reivindicaciones, es donde los hombres van a adquirir conciencia. Por eso también es importante la organización sindical, la organización de los trabajadores en formas organizativas, valga la redundancia, donde ellos adquieren conciencia de su lugar, sus intereses y su proyecto político como clase. Esto es un poco la cuestión de la clase en sí a la clase para sí. La pregunta que se abre entonces es: ¿dónde ven ustedes que la experiencia común como clase da lugar a la conciencia de clase que lleva a los hombres a avanzar en las luchas por sus reivindicaciones y una mejor posición en el todo social? En términos marxistas, esto es indefectiblemente o termina indefectiblemente en una revolución. Podemos no pensarlo necesariamente en una clave tan beligerante o en una clave tan extrema, pero sí no podemos dejar de pasar como sociólogos o como estudiantes de sociología, desde una perspectiva sociológica, que la dinámica de clases o del conflicto de clases entraña formas de organización social que de algún modo condicionan o intervienen sobre los modos de vida del conjunto de la sociedad.
¿no? No puede dejar de ver las cosas desde una perspectiva de trabajador. Y acá es donde aparecen algunos problemas con esto, en la sociedad posmoderna, lo que aparece como el aspiracional de clase, estas teorías subjetivistas de la autopercepción y demás, dan por resultado que hay personas que de algún modo se alienen en su condición de clase y se supongan parte o partícipe de otras estratificaciones sociales que no se condicen con sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Esto de gente que, no sé, ¿qué conciencia de clase tiene un trabajador de Uber? Porque en términos marxistas es dueño de sus propios medios de producción. Tiene un auto y tiene una aplicación. Bueno, lo que pasa es que el capital, hoy por hoy, no te pide solamente tu fuerza de trabajo. Incluso te pide los medios de producción. Ya ni siquiera hay un burgués que te da los medios de producción para que trabajes. Sino que sos vos el que los tiene que poner a disposición del burgués, porque cuando vos se te rompe el auto, no viene Uber y te lo paga. Cuando vos en el teletrabajo se te rompe la computadora, nosotros como docentes fundimos una computadora y bueno, dicen que ahora hay un programa del gobierno que nos van a dar las facilidades en crediticias para poder adquirir un equipo. Pero estamos en un proceso muy complejo para que el trabajador tome conciencia de sí y para sí. Sin embargo, me parece que muchas de las denuncias que hace Marx respecto de la condición de subalternidad de los trabajadores en las sociedades capitalistas siguen estando perfectamente vigentes y hay que en todo caso repensarlas con nuevas perspectivas, pero no son categorías que han dejado de quedar operativas. En todo caso, son categorías que ya no aplican del mismo modo, que hay que complejizarlas, ¿no? Pero las clases objetivamente existen. Lo que han emergido son otros dispositivos distractivos de esto, que muchas veces llevan a pensar que existen otras formas de desagregado en el todo social que no se condicen con las condiciones materiales existentes de las grandes mayorías desposeídas. Bueno, esto es Marx y Gentili para introducirnos un poco en el pensamiento marxista, ¿no? Así que nos estamos viendo el próximo encuentro.